Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perina y es para mí un auténtico gusto, un verdadero placer estar aquí nuevamente haciendo Tenemos Historia, el programa, el espacio de radio donde nos proponemos conversar con investigadores, historiadores, académicos, profesores, todo tipo de persona que de alguna u otra manera, no los voy a mencionar a todos, se dedique a estudiar nuestro pasado y eso nos ayude a comprender de dónde venimos, cómo llegamos a ser lo que hoy somos, y tal vez, solo tal vez, tener una idea hacia dónde nos dirigimos. Y ahora, y con este programa, también el porqué de algunas asociaciones. Ahí está. ¿Por qué hay un vínculo entre algunos países? ¿Por qué se repiten ciclos históricos? Bueno, creo que es iluminador en ese sentido, al menos da una propuesta. Desde hace varios años, como ustedes saben, hago el programa con Omar López Mato, que nos agrega esto y tiene razón, yo coincido con vos, Omar. Pero voy a hacerlo parroquial mientras les cuento de qué va el programa de hoy. Les recuerdo que nos pueden escribir a programatenemoshistoria@gmail.com, que me pueden encontrar en Twitter, @EmilioPerina. Los programas están siendo grabados en video y los pueden encontrar en internet. Daniel Villarroel está haciendo ese trabajo. Los programas anteriores y el de hoy van a estar en el canal vimeo.com, Vimeo con B corta, vimeo.com/Tenemos Historia. Y además esta temporada nos pueden encontrar en YouTube. Y ya saben que si lo buscan a través de Facebook tienen Olmo Ediciones, Facebook Todo es Historia, Tenemos Historia, perdón. También la revista, sí, la revista también los va a mandar al programa seguramente. El programa de hoy es una suerte de parte 2. No hace falta haber escuchado toda la parte 1, pero vamos a tratar de conversar con Carlos Manfroni a propósito de su libro Propaganda Due, historia documentada de la logia masónica que operó en la Argentina sobre políticos, empresarios, guerrilleros y militares. Esto lo editó Sudamericana. En el programa pasado vimos una cantidad de aspectos que tenían que ver con el origen de los montoneros, el origen de la violencia política en la década del 60 y 70 en la Argentina a través de la puja de esta asociación ilícita, sí, que termina siendo ilícita, ¿no? Sí. Que empieza lícita pero termina siendo ilícita, sus ramificaciones con la mafia de los Estados Unidos, sus ramificaciones con la mafia italiana, sus ramificaciones dentro del Vaticano, lo que tuvo que ver con hasta la masacre de Trelew. Vimos una cantidad de cuestiones donde distintos integrantes de la logia operaban para desestabilizar Italia en primer lugar y la Argentina en segundo lugar, obedeciendo a intereses no del todo claros. No es una cuestión solamente ideológica, parecería que hay mucho más que ver con el poder y el dinero. Hay una sospecha de que esa logia pudo... las drogas. Claro, drogas, armas. Drogas, armas, sí, negocios ilícitos. Pero todo eso ¿para qué? Para acumular poder y supuestamente, o hay una hipótesis muy fuerte en el libro, que esto pudo ser infiltrado desde la KGB en la década del 50 y de alguna manera estas organizaciones que para mucha gente eran de ultraderecha terminaban sirviendo a los intereses del comunismo internacional y de la izquierda. Hoy vamos a tratar de ver otros aspectos de ese libro, los aspectos que tienen que ver con la cuestión de vuelta en Italia, la muerte de Aldo Moro, sería el último tema internacional que tocaríamos, y después nos metemos directamente en la Argentina de los 60 y 70. Y no saludé al autor, gracias Carlos por tener la paciencia de volver a visitarnos. Gracias a ustedes, es un gusto conversar acá. Bueno, después de esta larga introducción, pasamos los auspicios del programa y empezamos la conversación sobre Propaganda Due con Carlos Manfroni. Seguimos en Tenemos Historia, hoy con la visita de Carlos Manfroni a propósito de su libro, muy recomendable por cierto, Propaganda Due, la historia documentada de la logia masónica que operó en la Argentina sobre políticos, empresarios, guerrilleros y militares. Bueno, me parece importante aclarar, ya lo hicimos en el programa anterior, que si bien es una logia que empieza como masónica, después rompe los reglamentos y tiene una vida propia e inclusive en algún momento fue expulsada de la masonería en Italia, y hay una cantidad de irregularidades, porque las logias masónicas están inscriptas y tienen una cantidad de detalles, además de procesos democráticos de rotación
de sus jefaturas que acá Que Licio acá no se Gelli cumplió, seguro. la mantuvo claro. durante 40 años. No, más se o menos. mantuvo con una organización celular más que Claro. de logia. Más parecía a la KGB que a una logia sí, masónica. sí, estuvo suspendida durante 3 años de la masonería. estructura Después mafiosa. Sí. hubo una gran pelea dentro de la masonería por esto, y a partir de ahí se formó toda una corriente que se llamó de los masones democráticos, que incluso lo llegaron a denunciar penalmente, ¿no? A Licio Gelli. Bueno, del tema italiano, el programa pasado hablamos mucho de lo que significó todo este grupo en las finanzas latinoamericanas, vaticanas quise decir, y me queda... Bueno, latinoamericana también. Sí, también, sí, porque después eso se trasladó a la Argentina y a muchos países de la región. Pero lo que quería preguntarte, Carlos, porque lo tocamos muy por encima en el programa pasado, es la muerte de Andreotti, ¿no? Y sobre todo esa de Andreotti no. de Aldo Moro. De Aldo Moro. Y el parecido que tiene la muerte de Aldo Moro con la de Aramburu, porque de alguna manera destruye la posibilidad de un acuerdo que estaba en marcha, Sí. y que pacificaba a Italia y que le daba un poco más de institucionalidad, ¿no? Tal cual. Y en realidad la mención de Andreotti no es casual, porque Andreotti tuvo bastante que ver con la muerte de Aldo Moro. Aparece como uno de los instigadores, de acuerdo a lo Sí, que dice la porque viuda de Gelli, ¿no? Es tenebroso lo que se hizo allí, porque Aldo Moro era un político muy hábil, uno de los dos grandes líderes de la democracia cristiana, ¿no? Uno era Giulio Andreotti, 7 veces primer ministro, le decían el eterno Giulio, y el otro fue Aldo Moro. Aldo Moro ya estaba fuera del gobierno, pero seguía siendo un líder de la democracia cristiana. Entonces, lo que él estaba tratando de hacer por su propia influencia, por su peso político, era meter al Partido Comunista Italiano en el sistema. El Partido Comunista Italiano estaba teniendo muchas dificultades y encontronazos con el Partido Comunista Soviético. Cabe aclarar que el Partido Comunista Italiano era el más grande de Europa, posiblemente el más grande del mundo, y había tenido un hostigamiento todos esos años del Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino tuvo una influencia enorme en Italia, mucho más de lo que la gente cree, enorme. Realizaba una verdadera acción de maltrato hacia el Partido Comunista Italiano, porque decían que eran muy tibios, que eran muy burgueses, y dentro del Partido Comunista Italiano se formó una corriente también de jóvenes centristas, así como acá hubo entrismo dentro del peronismo por parte de Montoneros, una corriente de jóvenes que se llamó La Tendenza. Tendencia La acá y tendencia, como acá los montoneros, la tendencia, ¿no? A veces los nombres no son casualidades. Bueno, la cuestión es que Aldo Moro negociaba con Berlinguer, que era el dirigente. Enrico Berlinguer. Exacto, Enrico Berlinguer. Un hombre de un gran carisma, ¿no? De un gran carisma, de bastante prudencia en su obrar, para meterlo dentro del sistema, hacerlo participar del sistema democrático. Claro, se iba a licuar el Partido Comunista de esa manera, que era lo que quería Aldo Moro. Aldo Moro quería que el Partido Comunista se integrara al sistema y el sistema de algún modo se tragara la beligerancia, triturara la beligerancia del Partido Comunista. Hay que ponerse en la época, ¿no?, para entender lo que nos Claro. está contando Carlos Manfroni, porque hoy ya tenemos al Partido Comunista Español integrado a la democracia española y fue clave en los acuerdos que consiguiera en su momento Suárez y después todo el proceso que España la pudo... Moncloa, el pacto de la Moncloa, Exactamente, participa el Partido Comunista. El hecho de que participe es lo que le termina de dar solidez a todo ese proceso. Bueno, allá, Pero en el mundo los partidos comunistas se dedicaban más bien a desestabilizar Claro. estos procesos reformistas o burgueses. menos en la Argentina. A veces En la también. el Partido Ah. Comunista, lo que era el PC, Sí, a veces, no pero a veces fue tan desestabilizador. En la Argentina lo que ha tenido en la una cosa historia... era la izquierda, otra cosa era no, el no, PC. sí, pero yo acá... Porque aparte del PC, Déjame en Argentina marcar una era más diferencia, porque- marxista ortodoxo. La en la izquierda Argentina era más maoísta. lo único que caracterizó a lo largo de toda su historia el Partido Comunista Argentino es el doble discurso. Siempre tuvo dos líneas. Sí. Siempre Sí, tuvo. sí, seguro. El doble discurso es lo que los ha caracterizado y les ha permitido
generar esa imagen de que ellos se integraban al sistema y participaban de la Unión Democrática, por ejemplo, en los 40, pero al mismo tiempo tenían otras líneas que se encargaban de torpedear cualquier proceso de acuerdo democrático del estilo de la de Moncloa o del estilo del Pacto Social. Pero bueno, acá pasó algo parecido. Bueno, Berlinguer se quería integrar, pero estaba claro que le iban a dar bancas o se las iban a dejar ganar en el Parlamento, pero no les iban a dejar ocupar cargos de ministro, porque el sistema parlamentario italiano y en otros, los diputados pueden ser ministros al mismo tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Aldo Moro, en determinado momento, es secuestrado por un grupo terrorista que se llama las Brigadas Rojas. Uh-huh. Las Brigadas Rojas operaban en Italia en aquella época. Y bueno, él tenía una vida bastante rutinaria, se levantaba, iba a la iglesia, rezaba un momento y después seguía, tenía chofer, tenía custodia, tenía una fuerte custodia Aldo Moro. Y en una de esas mañanas que él sale de la iglesia, bueno, envía a Fani, lo encierran con un auto que lo obliga a frenar de golpe, se le cruzan otros autos detrás y con una velocidad extraordinaria, disparan sobre su chofer, sobre sus guardaespaldas, que eran muy buenos guardaespaldas, y los matan a todos. Los matan a todos de una forma tal que no tuvieron tiempo de reaccionar. Es decir, que estábamos hablando de muy, muy expertos tiradores. Lo sacan a Aldo Moro del auto, se lo llevan, cambian de automóvil y se lo llevan a un refugio de las Brigadas Rojas. Ahí Aldo Moro, por pedido de los terroristas, hace algunas cartas al Partido Demócrata Cristiano en las que pide un canje de prisioneros de las Brigadas Rojas por él. Incluso el Papa, Pablo VI, ofrece una recompensa económica por Aldo Moro. Era su amigo, lo quería mucho y además era un hombre importante para Italia. Uh-huh. Y para la iglesia, sí. Y para la iglesia, bueno, los brigadistas dijeron que no era una cuestión de dinero, que era una cuestión política, que Aldo Moro representaba al sistema burgués. Las cartas, sospechosamente, esa carta donde Aldo Moro pide el canje de prisioneros se difundió, con lo cual se le hizo mucho más difícil a los diputados y senadores negociar la liberación de Aldo Moro. Y esto es raro, porque la carta iba a ser secreta. Los brigadistas, cualquier grupo terrorista, censura las cartas que traslada. Si hay una carta en la que ellos sirven de intermediarios, la leen antes de enviarla, no van a mandar una carta en sobrecerrado. Y sin embargo recibieron la carta, aceptaron enviarla, pero después difundieron el contenido. Todo esto tendía a desprestigiar a Aldo Moro, porque como se dijo en Italia, tenían que matar su figura antes de matar su cuerpo. Y esto es lo que hizo Andreotti con la estrategia es Moro, pero no es Moro. Es decir, Aldo Moro tiene el síndrome de Estocolmo, Aldo Moro está debilitado, no hay que hacer caso a lo que dice y acá hay que adoptar una línea de firmeza. Giulio Andreotti fue el autor de la línea de la firmeza para que los brigadistas finalmente mataran a Aldo Moro. ¿Qué es lo que ocurrió? Hubo antes un aviso de Mossad que dijo que Aldo Moro u otra personalidad podía ser secuestrada, el Partido Demócrata Cristiano podía ser secuestrada, no se le prestó atención y hubo algo todavía peor y que lo declaró hace pocos meses el general Nicola Boso. Y esto está en tu libro. Y está en el libro, que dijo al diario El Fatto Quotidiano: desde el primer momento sabíamos dónde estaba Aldo Moro encarcelado, en la cárcel del pueblo, y no nos dejaron actuar. Es decir, quisieron que muriera Aldo Moro. Lo comunicaron y quisieron que muriera Aldo Moro. No se lo rescató para echar abajo ese pacto
entre el partido, que después se llevó a cabo, pero Sí, con el otra tiempo, vez, sí. bajo las condiciones de Giulio Andreotti, y a Italia no fue pacificada. Y hubo 2 episodios también. Bueno, el otro es del la bomba, el atentado en Bolonia. El atentado en Bolonia, dicen que es una cosa relacionada, en un momento atribuido, bueno, a la CIA, a la Brigada Roja, Quisieron atribuírselo la a la atribución a la CIA. Operación Gladio, todo eso. Sí, no, el autor de ese atentado fue Stefano Delle Chiaie, un fascista, un terrorista de extrema derecha de Italia, que era el brazo derecho de Licio Gelli. Un hombre... Licio Gelli tenía 2 brazos, uno derecho y otro izquierdo, por lo Claro, visto. sí, siempre. Stefano Delle Chiaie estuvo en la Argentina, trabajó para cierto. los servicios Sí, argentinos, sí. estuvo encarcelado incluso acá, trabajó en Bolivia para los varones de la Sí. droga de Bolivia, tuvo algo que ver, tuvo un papel secundario en el atentado a Juan Pablo II, y estuvo relacionado también con el mayor Miori Pereira, que es el que instruyó a montoneros en la Argentina durante la época del gobierno de Onganía. Es decir, como todo se va vinculando. Ahora, el atentado a Montoneros tiene mucha semejanza con el atentado a Aldo Moro, porque, bueno, como ya dijimos, secuestran y matan a Aramburu en el momento en que Aramburu está negociando con Perón para reincorporarlo al sistema y traerlo de vuelta. Es decir, ¿quiénes morían en esta historia de Propaganda Due? Morían los pacificadores, morían los conciliadores, los combatientes eran los que quedaban vivos. Bien, Y hay otro- acá tenemos que hacer una bueno, pausa. Después vamos a un pero detalle morboso. hay otro detalle que se parece, que es la destrucción de la imagen de Aramburu previo a matarlo. Eso lo contamos la semana pasada y está contado en el libro Propaganda Due de Carlos Manfroni, que después de la pausa vamos a seguir conversando con su autor. Seguimos en Tenemos Historia, estoy como siempre con Omar López Mato y hoy estamos conversando con Carlos Manfroni sobre Propaganda Due, un libro que presentó Editorial Sudamericana, que es la historia documentada de esta logia que operó en la Argentina sobre políticos, empresarios, guerrilleros y militantes, y tuvo una influencia tremenda en los años de la Guerra Fría, pero no termina de quedarme claro, a mí por lo menos, no sé si Omar tiene una visión distinta, es cuándo empieza esta influencia, ¿no? Porque aparentemente Gelli estuvo acá en los años de Perón, parecería que durante la Revolución Libertadora paradojalmente se consolida su poder y va penetrando ciertos sectores de la Marina y del Ejército, sobre todo lo que tiene que ver con la CIDE, ¿no? Los servicios de inteligencia del Ejército, de la Marina, de la CIDE. ¿En qué momento vos ves que la relación esta de los servicios es clara y cuál es tu sospecha, Él ¿no? empieza a tener influencia antes incluso de formar la logia. Es decir, él es la primera persona que tiene doble nacionalidad argentina-italiana. Ajá. Estuvo ya como asesor del primer gobierno de Perón, porque cuando termina la guerra, es decir, Perdón, eso que decís, y vos sos abogado, me vas a ayudar, pero la Argentina reconocía solo Lius Solis durante sí. muchos años. Decís que él es una violación al principio centenario de la Argentina. Sí, la primera persona con doble nacionalidad. Y eso, digamos, está más o menos documentado. ¿En qué año se la dieron? No, está en la documentación del Parlamento italiano. Ajá, qué interesante. Y además, bueno, él se hace, sobre el final de la guerra, empieza a trabajar para los servicios soviéticos, tanto para el KGB como para la Cominform, que es el servicio de los partidos comunistas y obreros. Hay un documento Cominform en Italia que lo demuestra, pero ya siempre guarda la apariencia fascista. Cuando todo indicaba que no le convenía mostrarse como fascista, porque el fascismo había perdido la guerra, a él le gustaba seguir mostrándose como fascista, y lo que lo ponía loco era que lo vincularan con la izquierda. Eso, el que lo vinculaba con la izquierda moría, porque realmente eso no era lo que le interesaba, porque Claro, era justamente su su papel. Era su juego. Era justamente su papel. Golpear Entonces, por derecha para hacerlo claro, de izquierda. Claro, él con la máscara de fascista penetraba en las Fuerzas Armadas todavía muy
muy Sí, fascistas, muy fascistas. tanto en la Argentina como en Italia. Entonces así se vinculó con muchos oficiales argentinos. A través de esos oficiales argentinos potenció su vinculación con oficiales del ejército y de la marina italianos, sobre todo del ejército italianos, y fue metiéndose poco a poco en los servicios argentinos. Cuando se metió de lleno en los servicios argentinos es una cosa que está borrosa en la historia. Sí se sabe a través de la documentación del Parlamento italiano, o por lo menos de las declaraciones que recogieron los diputados y senadores italianos, que tuvo que ver con la caída de Frondizi. Bueno, eso para mí es un dato sorprendente. La caída de Frondizi sigue siendo uno de mis temas preferidos porque es bastante insólita, ¿no? El momento en que la Argentina había alcanzado su acuerdo más importante con los Estados Unidos hasta ese momento, las relaciones entre querido Frondizi, había una mejoría a económica, los tres meses había trabajo, es derrocado en una situación increíblemente absurda. Es que no es una casualidad. Si bien Perón hizo las 1001 para ser derrocado, fíjate que es derrocado en el momento también en que se acerca a los Estados Unidos. Exactamente. Claro, con los contratos de la California. Sí. Y Frondizi también es derrocado en el momento en que se acerca, en que da por tierra con su libro Petróleo y Política, y se acerca a los Estados Unidos por el tema petróleo, un tema muy importante para Licio Gelli y para muchos otros, el tema del petróleo. Entonces, bueno, y además es extraña la caída de Frondizi, porque después primero Frondizi tiene como ayudante de campo en la presidencia a Emilio Eduardo Macera. Siempre está metido Macera, en algún lugar está metido, porque después trabaja Pero en su momento habrá sido teniente. Sí, a ver, sabemos que era capitán en la época de Onganía. Claro. Así que muy probablemente haya sido teniente. Teniente de navío, ¿no? Teniente de navío, posiblemente. El otro decán de la Marina que yo recuerdo es Hermes Quijada, que va a ser después asesinado precisamente por Montonero, si mal no me recuerdo. Y lo asesinan a él por solo dar el mensaje de lo de Trelew, ¿no? Y lo de Trelew, como vimos en el programa pasado, está muy implicada la influencia de la PDUE para que la masacre de Trelew se produzca y hundir los planes de Lanuse. Y de Perón, que quería desarmar las formaciones guerrilleras. A partir de ese momento le resulta imposible. Cuando se produce la masacre de Trelew, 3 días antes de la fecha fijada para que Perón residiera en el país. Y casualmente, como siempre, se salvaron todos los jefes en Trelew. Murió. Bueno, es una característica de nuestra lucha en general, que los jefes sobreviven. Ahora, digo que es extraño lo de Frondizi, porque Frondizi integró un instituto que presidía Sesescu, un hombre muy importante para la logia, que si bien no aparecía en las listas de la logia. El rumano. El rumano, que fue el dictador de Rumania, muy importante para la logia, donde estaba allí junto con un instituto europeo de altos estudios, que nunca presentó ningún estudio, pero estaba allí con un personaje que tuvo mucho que ver en el regreso de Perón, que era Giancarlo Elia Valori, miembro de la logia Propaganda Due. Más Frondizi era padrino de los sobrinos de Giancarlo Elia Valori, el hombre que se presentó en la quinta 17 de octubre junto con Frondizi para concertar detalles del regreso de Perón. Elia Valori era un lobista de la Fiat. Hoy es un empresario importantísimo en Italia del rubro de las telecomunicaciones. Fue expulsado de la logia. Eso le sirvió mucho. La credencial de expulsado de la logia le sirvió mucho. Porque... Siguiendo en el tiempo, bueno, viene el gobierno de Elia, pero después reencontramos muchos personajes de la logia y que después alguno va a terminar siendo Montonero en el gobierno de Onganía, que vos además describís como un gabinete muy heterogéneo, más heterogéneo de lo que la cabeza de uno o los historiadores apresurados suelen recordar, ¿no? Sí, basta ver esa revista Extra, cómo servía los intereses de Onganía con elogios obsecuentes y el jefe, recordamos que el jefe de
redacción era Miguel Bonazo y que estaban allí Dardo Cabo, su esposa María Cristina Berrier y otros montoneros y otros simpatizantes de montoneros como la hermosa modelo Chunchuna Villafañe. Y aparece además, un personaje que de estos me gustaría hablar, que es Muniz Barreto, un personaje que a mí sí. nunca me simpatizó, debo confesarlo así, y después de haber leído esto, menos. Sí, Muniz Barreto era un estanciero, un hombre de muchísimo dinero, de una familia patricia de la Argentina, pero que se dedicaba fundamentalmente a sobornar sindicalistas para que rompieran las huelgas. Bueno, hay una anécdota que me cuenta Mariano Castex, que estuvo en el gobierno de Onganía, cuando yo lo entrevisto por este libro, que él le ofrece a Tolosa, que estaba preso por alguna manifestación o por romper alguna censura del gobierno de Onganía. Y le ofrece un soborno con la chequera en la mano, y el otro se ríe, no le acepta el soborno. Después Muniz Barreto se hace montonero después, Bueno, empieza a afiliar a los montoneros. Después de los demás, ¿no es cierto? Sí. Pero a ver si te puedo ayudar, porque a mí la parte que me interesó de este párrafo del libro, inclusive con un testimonio muy importante de Julio Bárbaro, es todo lo que tiene que ver con una suerte de izquierda rentada, donde también aparece un personaje para mí nuevo, no lo conocía, Ezequiel Perteagudo, con una revista Imagen del País. Y toda una cantidad de gente que supuestamente desde el catolicismo, desde la derecha, desde el Nacional Buenos Aires, empieza a formar una suerte de izquierda del ala de Onganía, para provocar ciertos incidentes. Así es, va formándose una izquierda rentada desde el gobierno. A Julio Bárbaro lo viene a buscar Ezequiel Perteagudo, que era un empresario, y le ofrece 10 veces más de lo que él ganaba para estar entre los líderes de esa nueva izquierda. Y le nombra a varios personajes que ya estaban amigos de él. Entre esos personajes estaba Raimundo Ongaro, que siempre se supuso que Ongaro era el combativo y que Bandor era el colaboracionista. Sí, Bandor había sido colaboracionista, pero en la época en que lo matan ya había arreglado las cosas con Perón y estaba dispuesto a unir las dos CGTs para dar un golpe político fuerte contra Onganía y hacer una medida de movilización de las que sabía hacer Bandor, porque había llegado a parar más de 4.000 fábricas ocupadas en la época de Ilia. Bandor era un hombre que realmente había recibido el apelativo del Lobo, porque cuando se ponía a luchar era terrible como sindicalista. Y los montoneros lo matan en el momento. No eran los montoneros todavía, eran los descamisados. Sí, pero hay algún jefe protomontonero seguro que Dardo Cabo. Dardo Cabo, exactamente. Y perdía. Yo siempre digo que estuvo perdida ahí. ¿Sí? Puede ser. Vamos a hacer una pausa y vamos a retomar este tema, porque a mí me parece más que interesante, ¿no? Cómo se va gestando una tormenta perfecta por quienes alientan ciertos juegos de izquierda para desestabilizar a ministros liberales y sacar del gobierno de Onganía el sector liberal que siempre hay en el ejército, porque el ejército también siempre ha tenido a lo largo de la historia, mientras funcionó como partido político, dos alas, el ala nacionalista y el ala liberal. Sí. Hacemos una nueva pausa y estamos conversando con Carlos Manfroni sobre Propaganda Due, que editó Sudamericana. Seguimos en Tenemos Historia. Les recuerdo que nos pueden escribir al programa tenemoshistoria@gmail.com, que me pueden encontrar en Twitter, @Emilio Perina. El programa está siendo grabado en video y lo pueden ver por internet, como los programas anteriores, en el canal vimeo.com, Vimeo con B corta, ponen vimeo.com/Tenemos Historia, y también se los pueden encontrar en YouTube. Y después, si quieren buscar en Facebook, van a encontrar a través de Olmo Ediciones o /Tenemos Historia, van a llegar
también encontrar los programas. Estamos hoy conversando con Carlos Manfroni a propósito de Propaganda Duel, la historia documentada de la logia masónica que operó en la Argentina sobre políticos, empresarios, guerrilleros y militares, que editó Sudamericana. Y yo estaba muy interesado con un proceso que se da en el año 67 y que va a abarcar parte del 68 con el gobierno de Onganía, donde aparentemente Onganía, o algunos de los hombres que trabajaban con Onganía, porque bien pone Manfroni, a Onganía la cabeza para planes tan elaborados no le daba, a su alrededor había pujas de poder y había un grupo que estaba armando un partido social muy parecido a lo que después va a intentar Macera 10, 15 años después, muy parecido en la composición, en los personajes inclusive. Exactamente, hasta había empresarios que financiaban eso, como hablamos de Ezequiel Pertiagudo, que es el que está financiando que algunos pasen a liderar ese movimiento, le ofrecen a Julio Bárbaro dice que no, pero tiene otros, y entre otros levanta él la figura y promueve la figura de Monseñor Jerónimo Podestá, que es el que empieza la ruptura con la Iglesia al pretender casarse y de hecho traer como concubina a Clelia Luro, la secretaria, en una época que los obispos no acostumbraban a tener secretarias. Y él termina conquistándolo a él, la secretaria, y uniéndose. Entonces él impulsa una corriente de renovación en la Iglesia y ya a partir de ahí empieza a hablar, se monta sobre la Populorum Progressio de Pablo VI y empieza a hablar ya de opción por los pobres, empieza a hablar de revolución, empieza a hablar... Acá la temática se cruza, Omar, con lo que vimos en el programa que grabamos sobre cristianismo y revolución, y esas ideas que son sectores católicos que empiezan con un reformismo a partir del Vaticano II, progresismo, y terminan algunos en la organización Montoneros y o en con la opción alianzas por la con violencia. La izquierda, con una opción con la violencia, que es un mensaje completamente anticristiano. Hay algunos ¿no? personajes de la época, Carlos, que están como olvidados. Uno es el general Francisco Imaz, que había tenido mucho que ver en la caída de Frondizi en algún momento. Y me parece un personaje que tal vez merecería alguna biografía, algún interés, que tenía un segundo que vos mencionaste, Darío Sarrachaga. Sarrachaga, que era el virtualmente viceministro y que es el que prohija a los montoneros. ¿Y este hombre ahí de qué origen tiene? Y este hombre integraba una logia masónica. Esto dicho por Mariano Castex. Integraba una logia masónica y es el que hace correr la voz... Una logia masónica de la masonería argentina, estamos hablando. De la masonería argentina. Y hace correr la voz de que Aramburu se había autosecuestrado y que estaba en el Uruguay, cuando Montoneros lo secuestra, lo cual demora bastante los operativos de rescate. Le dieron un tiempo increíble a los montoneros para que se llevaran a Aramburu. Hay que recordar que a Aramburu le habían poco antes retirado la custodia, el general Julio Alzogaray le había hecho retirar la custodia que tenía de gendarmería. El día que lo secuestran, ya la noche anterior se le había cortado la línea de teléfono y no le había vuelto. Que hay más gente en el departamento de él cuando lo secuestran que la gente que los montoneros declaran. Pero bueno, lo cierto es que en el gobierno de Onganía anidaban los montoneros, los primeros montoneros, los formadores de montoneros. Claro, que en ese momento era un movimiento más descendiente de Tacuara. Descendientes de Tacuara, eran tacuaras, muchísimos de ellos eran tacuaras. Eran muchísimos de ellos. Antisionistas. Sí, incluido Walsh. Incluido Walsh. Y ahí hay otro personaje que mencionás en ese momento mayor, luego va a llegar al grado coronel, que es Hugo Raúl Miori Pereira. Amigo de Moniz Barreto, al que mencionamos en el bloque anterior. Miori Pereira es el que instruye a los montoneros, es el que directamente es el que tiene más contacto con ellos y es el que los forma militarmente al principio. Porque al principio no se sabía bien si les iban a dar un papel del tipo de lo que después fue la AAA, porque también se estaba pergeñando eso. Algunos de ellos, como Muniz Barreto, le tenían un gran odio a la guerrilla incipiente que había, ¿no? Que había habido con los uturuncos, todo eso. Bueno, después, paradójicamente, se hacen ellos guerrilleros.
Y es casi una copia de lo que ocurrió en Italia, porque en Italia el movimiento de protesta estudiantil y el movimiento, después el movimiento guerrillero, sale de círculos católicos, y los montoneros también salen de círculos católicos. Los jesuitas especialmente tenían dos ramas, la nacionalista y la liberal. Montoneros se forma de la rama nacionalista, y lo cual podría parecer también paradójico, decir, bueno, de la derecha sale un movimiento de izquierda, pero había cosas en común. Creo que esto lo hablamos, es decir, el antiimperialismo, el antiamericanismo por un lado, y la concepción de que la sociedad se puede arreglar desde arriba hacia abajo. Estas son dos cosas que tienen en común el nacionalismo con la izquierda, es decir, de que el cristianismo incluso se puede imponer en una sociedad de arriba hacia abajo. Carlomagno. Sí, los bautismos obligatorios de Teodosio, sí. Bueno, que en realidad si Constantino dictó el edicto de tolerancia en el 303 sí. Fue porque ya había toda una base cristiana. El cristianismo se había difundido de persona a persona. Y esto es lo que no se entendió. El Imperio Romano tenía que convertirse en una estructura más moral. Esa era un poco la política de Constantino. Y bueno, pero la tentación de transformar una sociedad cristiana de arriba hacia abajo siempre existió. Existió en las derechas y existió en las izquierdas, a través del poder político. Y esta es la gran trampa. Esta es la gran trampa que mordieron tantas veces el anzuelo, o mordimos el anzuelo a los católicos. Y bueno, así se formó. Claro, es la falta de entendimiento del mensaje de Cristo. Cristo también fue, podría haber sido un revoltoso judío contra el Imperio Romano. Y no lo Sin fue. embargo, él no lo fue. Él eligió el camino de la pacificación, del diálogo, etcétera. Y justamente a Cristo, entre otros, lo terminan condenando los esenios, es decir, los radicales judíos que creían que él era un caudillo guerrero, y no, se convirtió en un caudillo. Ese es el mensaje del cristianismo. Por eso, cuando dice el César lo que es del César, ahí se acaba Cristo. Esa es la condena de Cristo. Y eso es lo que no entendieron, y lo que periódicamente se vuelve a caer en el error cuando quieren que la cruz se convierta en una espada, ¿no? Una pregunta para cerrar este bloque, porque después quisiera dedicar el último bloque del programa de hoy a qué pasó con la logia PDUE, el P3 y el P3, digamos, si esto siguió teniendo influencia en los años 80, 90, 2000. No, si sigue teniendo influencia ahora, si va a seguir teniendo influencia, bueno, esa es la pregunta. Y precisamente en la página 295 del libro de Carlos Manfroni, la PDUE, Propaganda DUE, hay una reproducción de la revista Militancia, el número 4, que tiene un título que yo dije, esto parece de hace 3 años, ¿no? Justicia legítima. El título es Poder Judicial, prioritario objetivo de la revolución. Ahí Duhalde y Ortega Peña, que recordemos que dirigían esa revista, que venían de la izquierda, después se hicieron bandoristas, que tanto criticaron a Bandor, y después volvieron a ser de la extrema izquierda del peronismo. Tanto que criticaban a montoneros por burgueses, bueno, pero defendieron a montoneros, defendieron a LERP, defendieron a las Fuerzas Armadas peronistas. Bueno, ellos en realidad impulsaban esta transformación de la justicia, que la justicia decía había que cooptarla totalmente, por demolición, decía la revista. Qué coherencia la de Horacio Berbisky, ¿no? Horacio Berbisky, y porque ahí se mantuvo en esa línea toda la vida. Fíjate que nombra un personaje allí que dice, con nuestro compañero Esteban Rigui. Claro, y bueno, sí. Es decir, que era el ministro del Interior en ese momento. Vamos a hacer la última pausa del programa de hoy y vamos a tratar de ver si podemos llevarlo a Carlos Manfroni a que nos cuente rápidamente qué pasó en la década del 80, porque del 70 ya hablamos en el programa anterior. ¿Y qué va a pasar de acá en más? Eso, a ver si un día la historia nos sirve para entender el futuro. Ya volvemos.
Seguimos en Tenemos Historia, estamos hoy conversando en parte 2 de este programa, pero sobre Propaganda Due, que escribió Carlos Manfroni, un trabajo muy exhaustivo que publicó Sudamericana y que revela paso a paso la trama compleja de las colecciones entre banqueros, funcionarios, servicios de inteligencia, militares, guerrilleros, mafias, organizaciones del terrorismo islámico, todo en clave de logias, células, la incubación de montoneros en el gobierno de Juan Carlos Onganía, los motivos reales de los asesinatos de Bandor, Aramburu, Rucci y Carlos Mujica. Todo eso está. ¿Por qué designaron a Cámpora? Cuando no era. Es decir, esto que parecen hechos azarosos o hechos casuales, hay un hilo que va a ir andando atrás, y bueno, justamente la figura de Lucio Gelli y el PDUE, lo que parece que es el hilo conector con todo esto. Y justamente Lucio Gelli termina preso dorado, es decir, en su villa de Arezzo. Esa es la pregunta. Él desde ahí sigue controlando sus hilos, los hilos que no le cortaron al titiritero, como lo llamaban, siguen funcionando. Por supuesto que sí, y además cuando estuvo preso verdaderamente en una cárcel de máxima seguridad de Suiza, se escapa y deja la llave. Es decir, evidentemente hay un soborno millonario. Con transferencia millonaria también de un obispo que se lleva 20 millones de dólares a Suiza. Hubo varios traslados, varios valijeros. A Gelli plata nunca le faltó, ¿no? No, había armado toda esta red de bancos. Además él tenía, bueno, ya lo dijimos, ¿no es cierto? El oro de la ex Yugoslavia. Sí, pero eso se va agotando. Me parece que tenía otra fuente de financiamiento. No, claro, tenía todo el comercio con el terrorismo islámico, con la droga, con el tráfico de armas. Ese es el tema que viene ahora. Eso quiero que nos cuentes un poquito. ¿Qué pasó con esta gente? Primero Berlusconi, porque Lucio Gelli, cuando a los 90 y pico de años, caminando porque ya estaba suelto, le preguntan qué es lo que él veía de la Italia de Berlusconi, y dice algo así como que me tendrían que dar los derechos de autor porque esto lo planeé yo hace 40 años. Claro, Berlusconi era uno de los miembros de la logia que figura en las listas. Y él, dice control de las radios, de la televisión, control del poder judicial, dice, todo esto yo ya lo pensé, ya lo hablé, tendrían que darme el copyright. Claro. Dice, lo merezco. Y entonces la periodista le pregunta, ¿hace mucho que no se ve con Berlusconi? Dice, qué pregunta tan impertinente. Entonces los periodistas tienden a decir, en Italia lo dicen en realidad, que Berlusconi es el nuevo jefe de la logia Propaganda Due. A mí me parece que no, que es demasiado ridículo, demasiado concupiscible para manejar una cosa así, que hace falta más templanza para manejar una organización de este tipo. Y Berlusconi, un hombre desesperado por las mujeres, por el exhibicionismo, no puede ser el nuevo jefe de la logia. Sí hay otros como Flavio Carboni, que ya se habla de Propaganda 3. Es un nombre periodístico, pero en realidad Propaganda 2 sí fue un nombre oficial que le pusieron, pero Propaganda 3 ya es una cosa de la que están hablando los periodistas, pero siguen ahora más claramente que antes con el negocio del tráfico de drogas. Tráfico de drogas entre Sudamérica y a Italia. Y con la primero los negocios con Irán. Y los negocios con Irán y con todo el terrorismo que han islámico. Crecido en forma exponencial en América Latina en los últimos 10 años. En América Latina tenemos una penetración de Irán tremenda, que yo no sé por qué no se difunde. Bueno, acá fue un motivo de la muerte de un fiscal, ¿no? Sí. Pero no se difunde la forma en la que... Primero, que tiene el quinto servicio de inteligencia del mundo en orden de importancia y de eficiencia. Segundo, que ha penetrado en Venezuela con cuantiosas inversiones. Hay vuelos diarios entre Teherán y Caracas, donde los funcionarios de Teherán, ni los funcionarios y otros, no pasan por aduana. En Nicaragua ya hicieron acuerdos desde el primer gobierno sandinista. En Ecuador. En Ecuador y en Bolivia, donde, creo que ya se lo habíamos dicho, pero vale la pena reiterarlo, que le dieron a la Guardia Revolucionaria la concesión de un yacimiento de litio al lado de uno de uranio. Y en la Argentina, se venía esa ola, y creo que Nisman estaba a punto de destapar todas estas conexiones, y lo mataron porque
Bueno, el quinto servicio de inteligencia del mundo no iba a permitir que un fiscal argentino le arruinara Claro, su negocio. De todos modos, ahora ya va a ser muy difícil que Irán, por lo menos en un tiempo inmediato, vuelva a tener las mismas posibilidades. Y otra cosa en la que siempre estuvo interesado Irán, y en general el terrorismo islámico, Gaddafi en su momento con Libia, fue la energía nuclear argentina. Y no nos olvidemos que la energía nuclear siempre estuvo bajo el control de la Marina. A ver, vos dirías cierto. que la relación entre Argentina de los 70 y Gaddafi es similar a la Argentina de los Kirchner y Irán. Sí, sí, sin duda. Y hay un detalle. Néstor Kirchner era isabelista en el 82-83. Era isabelista en ese momento, que Isabel estaba promoviendo la candidatura de Macera, era lo mismo que ser macerista. Es decir, Néstor Kirchner era un joven macerista, y nos sorprenderíamos si investigáramos, si hurgáramos en los papeles de hasta dónde llegó el poder macerista, el poder de Macera. Bueno, ¿Cuántos maceristas? Hubo un funcionario de Kirchner que fue expulsado cuando se conoció su relación con Macera y con su hijo, y era uno de los financistas de Kirchner, ¿no? Sí, habrá sido expulsado porque se conoció, no porque la tuviera. No porque la tuviera. Bien, hasta acá llegamos, bueno, Omar, hoy. hoy. Perdón, una cosa, porque cómo estamos apuntando a la formación, es decir, en la década del 70, estas organizaciones mafiosas, para decirlo de alguna forma, tendían a la desestabilización de los países a través de golpes de guerrillas de izquierda o de derecha, ¿no? Sí. Y ahora, en realidad, la tendencia es a que la desestabilización vaya de mano del narcotráfico y de la creación de narcoestados. Exactamente, narcotráfico y gobiernos populistas. Esa es la fórmula hoy. Narcotráfico y gobiernos populistas. Bien, la fórmula... ¿Y eso seguirá? Eso es difícil. Esa es una batalla. Omar quiere hacer un programa 3, lo haremos La en algún película no momento. terminó. La película no terminó. No terminó. Gracias, Carlos Manfroni, por Gracias tu a visita. ustedes. Recomendamos mucho la lectura de Propaganda Due a la luz de muchos temas que empieza a revelar de nuestra historia, aspectos oscuros. Omar, nos reencontramos la semana que viene aquí en Tenemos Historia. Como no, vamos a estar acá. Hasta la semana que viene los estaremos esperando. Chao. Thank you.